Ok. Si ustedes se acuerdan, ya en el capítulo 17, nosotros vimos un concepto que era el de temperatura, ¿verdad? Recuerdan que yo les dije que algo muy común que hace la gente es confundir temperatura con calor. Entonces, en el primer capítulo, en el capítulo 17, vimos temperatura, cómo se definía, etcétera, etcétera. En este capítulo vamos a hablar ya de otras variables que son calor y energía interna, ¿verdad? Principalmente todos estos conceptos definen la primera ley de la termodinámica. Entonces, el primer concepto que vamos a estudiar es el de la energía interna. Entonces, la energía interna es toda la energía de un sistema que se asocia con sus componentes microscópicos, como los átomos y las moléculas, ¿ok? Entonces, cuando se observa desde un marco de referencia en reposo respecto al centro de masa del sistema. Ahorita más adelante van a entender un poco mejor a qué nos referimos con energía interna. Ahora, el calor, que es algo bastante importante, se define como un proceso de transferencia de energía a través de la frontera de un sistema debido a una diferencia de temperatura entre el sistema y sus alrededores. También es la cantidad de energía Q transferida mediante este proceso. Un momento para aceptar a varios compañeros. Okay. Vean que el calor, de ahora en adelante, nosotros lo vamos a denotar con una Q mayúscula. ¿Ok? La energía interna se va a denotar como una E con un subíndice INT, ¿verdad? Que es como int de interna. Van a ver que si ustedes se ponen a leer, por ejemplo, otros libros que no son el Serway, muchas veces la energía interna la definen como U, ¿verdad? Pero en esos libros ustedes tienen que tener cuidado cuando lo leen, porque pueden ustedes confundirse con la energía potencial. Por eso es que el Serway hace esa diferenciación. Pero entonces, conforme vamos avanzando, yo les voy diciendo las diferencias. Entonces, algo que tienen que tener sumo cuidado es cuando ustedes consideran temperatura y calor, ¿verdad? Es indispensable tener bien clara la distinción entre esas dos variables, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué quiere decir la temperatura? La temperatura depende del estado físico de un material y es una descripción cuantitativa de su calidez o frialdad, ¿ok? En física, el término calor siempre se refiere a transferencia de energía de un cuerpo o sistema a otro, ¿ok? Eso sí queda claro. Entonces, esa transferencia de energía, ¿verdad? A lo que nosotros llamamos calor, se debe a una diferencia de temperatura, nunca la cantidad de energía contenida en un sistema dado, ¿ok? Entonces, véanlo así, nosotros podemos modificar la temperatura de un sistema agregándole o quitándole calor, ¿ok? O agregándole o quitándole energía. Pero es importante que eso lo tengan claro, ¿ok? Realmente nosotros llamamos temperatura a, ¿cómo se llama esto? A características o a estado físico, digamos, del sistema. ¿Okay? Les voy a dar unos ejemplos de cómo a veces se utiliza mal el término calor en la vida real. Entonces, no sé si ustedes alguna vez han escuchado que llega alguien y les dice, uy, el agua en ebullición o esa agua que está hirviendo tiene gran cantidad de calor. Eso es erróneo, porque el calor no es energía, ¿verdad? En una sustancia caliente. Entonces, la forma correcta es que, digamos, el punto de ebullición del agua tiene energía interna, ¿ok? Después, o cuando ustedes están, por ejemplo, no sé, en la playa o están viendo la acera de sus casas y ustedes dicen, uy, estaba muy caliente porque la acera radiaba calor. Eso es incorrecto. El calor no es radiación. Y otra también que es muy común es cuando dicen, el calor en el aire está intolerante. O, no sé, algo muy común es cuando dicen, por ejemplo, qué calor cuando la temperatura está muy alta. Entonces,
Eso también es importante que ustedes tengan claro que el calor no es lo caliente de un ambiente. ¿Ok? El calor es transferencia de energía. Vamos a ver. Vamos a pasar de diapositiva. Okay. El calor tiene varias unidades, ¿ok? Entonces, la caloría, que se define con este cal, ¿verdad? En minúscula, es la cantidad de transferencia de energía necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 centígrado. ¿Qué quiere decir? Que yo quiero elevar, bueno, quiero medir, ¿verdad? La cantidad de transferencia de energía, por ejemplo, de 1 gramo de agua que pase de 14.5 Celsius, perdón, a 15.5 Celsius, ¿ok? Muchas veces eso tiende a confundir porque también hay una unidad que es cal con la C mayúscula. Eso es lo que nosotros llamamos la caloría. Generalmente esto es como cuando ustedes dicen, ay, bueno, por ejemplo, esta galleta tiene tantas calorías, ¿ok? Es una unidad que se emplea para describir el contenido energético de los alimentos. Esa caloría, en realidad, o sea, esta como C mayúscula es equivalente a 1 kilocaloría, que es de esta que está acá, ¿ok? También se puede expresar las unidades de calor en esa unidad, ¿verdad? Que es en el sistema estadounidense, que se llama la unidad térmica británica. En este caso es lo mismo, ¿verdad? Que la caloría, pero en este caso se utilizan las unidades del sistema estadounidense, ¿verdad? Que es la cantidad de transferencia de energía requerida para elevar la temperatura de 1 libra de agua a 1 grado Fahrenheit, ¿verdad? Entonces, de hecho es muy parecida el concepto, pero se utilizan las unidades del otro sistema, no del internacional. Es importante porque, ok, aquí les puse la forma de cambiar unidades ¿verdad? De las calorías a joules y de kilocalorías a joules, etc. Porque muchas veces los problemas no les van a dar las unidades del SI. ¿Okay? ¿Verdad? La caloría y el BTU no son unidades del SI. El Comité Internacional de Pesos y Medidas optó por tomar como unidad básica el joule. ¿Okay? Porque como ya les dije, el calor se considera como una unidad de transferencia de energía. Entonces nosotros podemos considerarlo con unidades de energía. Entonces por eso es que vamos a empezar a utilizar joule. Joule es la unidad fundamental del SI. Entonces, muchas veces los problemas les dan las unidades en calorías, en kilocalorías o en BTU. Entonces ustedes lo que hacen es hacer la conversión. Y aquí se los puse. ¿Okay? Ahora, vamos a hablar del calor específico. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vamos a definir este calor específico? ¿Okay? Entonces, digamos que nosotros tenemos aquí un objeto cualquiera con cierta temperatura, 1, ¿verdad? Yo a este objeto le transfiero calor o le extraigo calor. Voy a ponerle extraer calor con una flecha punteada, ¿verdad? Yo o le transfiero o le extraigo calor. Y adicionalmente, este objeto tiene una masa M. ¿Okay? Después de un tiempo, este mismo objeto cambia su temperatura. ¿Okay? Ahora, esto depende, ¿verdad? Principalmente de las características del material, ¿verdad? Ustedes han visto que muchas veces, por ejemplo, como, les voy a poner un ejemplo. Ustedes están cocinando y están, no sé, hirviendo agua. Ustedes dejan una cuchara de aluminio dentro del agua. Yo creo que no han pasado ni un minuto que cuando ustedes lo agarran ya está caliente, casi que los quema. Es diferente, digamos, si ustedes dejan, por ejemplo, una cuchara de madera, ¿verdad?
De hecho, casi que no se calienta. Entonces, eso también depende del material con el que esté hecho el objeto. ¿Okay? Entonces, ¿cómo nosotros podemos definir ese calor que se transfiere al objeto? Con la siguiente fórmula, que es que el calor es igual a la capacidad térmica por la diferencia de temperatura. ¿Okay? Vean que la capacidad térmica va a tener unidades de joules entre Kelvin o de joules entre Celsius. ¿Okay? Vean que realmente no es problemático, digamos, que cambie de Kelvin a Celsius por el hecho de que el cambio de temperatura, por ejemplo, de Kelvin y de Celsius es el mismo. Entonces, eso como que no afecta mucho. Además, bueno, delta T es el cambio de temperatura. Entonces, en ese caso sería T2, que es la temperatura final, menos T1, que es la temperatura inicial. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa cuando el cambio de temperatura es mayor a 0? La sustancia se calienta. Entonces, ¿qué quiere decir que la sustancia se calienta? Que esa sustancia va a absorber calor. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un cambio negativo? La sustancia se enfría. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema va a ceder calor, por eso es que se enfría. ¿Ok? Ahora, nosotros también podemos hacer el cambio, o sea, no tener esta fórmula de calor en términos de la capacidad térmica, sino en términos de de otra variable, ¿verdad? Que esa variable, ¿verdad? Se llama calor específico. Ese calor específico lo que hace es utilizar una característica, ¿verdad? De las sustancias. Entonces, nosotros podemos cambiar esa capacidad térmica por MC, ¿verdad? Es una relación que viene en el libro, donde M minúscula es la masa de la sustancia en kilogramos y C en minúscula es el calor específico. ¿Okay? Entonces, ese calor específico es característico de una sustancia y significa que es la capacidad térmica por unidad de masa. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si el calor específico es alto? Si el calor específico es alto, se necesita mucha energía para hacer un cambio de temperatura. Cuando el calor específico es bajo, se necesita poca energía para hacer un cambio de temperatura. ¿Pero qué quiere decir eso? Porque eso a veces está como un poco como raro explicado o muy, ¿cómo se llama esto? Como en el aire. Bueno, primero, el calor, ¿verdad? Va a cambiar a MC delta T, ¿verdad? Que es como esta expresión que teníamos anteriormente, pero haciendo la sustitución de esto. Esta fórmula, o sea, esto que estamos hablando, solo aplica cuando no hay cambio de fase. ¿Ok? Ahorita vamos a ver que, digamos, cómo se determina el calor cuando hay cambio de fase. Entonces, esta es una tabla, esta es la tabla 19.1 que viene en el libro, donde vienen los calores específicos de algunas sustancias, ¿verdad? Entonces, digamos, vean que, por ejemplo, el calor específico más alto que tenemos en esta tabla es el del agua. ¿Okay? Vean que tenemos, por ejemplo, el plomo y el oro que tienen calores específicos menores. Entonces, ¿qué quiere decir cuando un calor específico es alto o es bajo? Digamos, yo necesito transferirle poca energía para ver un cambio en el material, ¿verdad? Vean que el oro, realmente el oro puro es bastante maleable. Entonces, por ejemplo, si ustedes aplican un poco de temperatura, cuando ven es que ya está líquido. Por ejemplo, el agua, que de hecho el agua es bastante interesante estudiarla, por ejemplo, como cuando se estudian océanos. Nosotros no podemos estudiar océanos en series de tiempo pequeñas, ¿verdad? Porque el agua, al tener un calor específico tan alto, se necesita mucha energía para poder cambiar su temperatura. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a un río y miden hoy la temperatura y van mañana
y miden la temperatura, ustedes van a ver que casi no cambió. Por eso mismo que tiene el calor específico del agua. Si ustedes ya midieran, por ejemplo, un mes o un año, ustedes ahí sí pueden ver cambios, ¿verdad?, en la temperatura. Pero fue porque pasó mucho tiempo. Entonces, eso es interesante, por ejemplo, nosotros como meteorólogos, o sea, como yo, que soy meteoróloga, eso es importante saberlo. Eso también para los oceanógrafos es importante. Entonces, bueno, ahorita lo que vamos a hacer es estudiar, ¿verdad?, una técnica que se utiliza para medir el calor específico, ¿verdad? Esta técnica involucra el calentamiento de una muestra en alguna temperatura conocida. En este caso vamos a llamar a esa temperatura conocida T sub X. Y al colocarla en un recipiente que contenga agua de masa conocida y temperatura, o sea, esta tiene temperatura, masa conocida. Y sabemos que la temperatura de la parte azul es menor que la temperatura de la parte roja, ¿verdad? Porque la parte azul está más fría. Y si nosotros midiéramos la temperatura del agua después de que se logre el equilibrio, nosotros podríamos averiguar, ¿verdad?, alguna de las variables que no conocemos. Entonces, esta técnica se llama generalmente calorimetría. Y los dispositivos que se utilizan para esta medición se llaman calorímetros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que el calor de la parte fría va a ser igual a menos el calor de la parte caliente. ¿Qué quiere decir esto? Vean, cuando nosotros tenemos un sistema, ¿verdad? Nosotros primero estamos considerando que el sistema es aislado. Entonces, no hay transferencia de calor con el ambiente, ¿ok? El único proceso que ocurre es dentro con sus componentes. Entonces, si nosotros tenemos un sistema y tenemos diferentes temperaturas, ustedes van a ver que el sistema va a empezar a transferir energía para llegar a un punto de equilibrio. Eso es lo que yo les decía, que los sistemas generalmente buscan el equilibrio, ¿ok? O sea, ellos tratan de que no haya como variable, bueno, ¿cómo les explico? Como llegar a más bien a su estado fundamental, ¿verdad? Entonces, o sea, para que esto llegue a su estado fundamental, o sea, a una temperatura de equilibrio, este sistema va a tender a calentarse y ese sistema va a tender a enfriarse, ¿verdad? Para llegar como a una misma temperatura. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el objeto caliente va a empezar a ceder calor para poder llegar o poder enfriarse, ¿verdad? Y el frío va a empezar a ganar calor, ¿ok? Hasta que los dos lleguen a una temperatura de equilibrio, o sea, a la misma temperatura. Entonces, por eso lo definimos así, que el calor del frío va a ser positivo, ¿verdad? Porque él gana calor, y el del caliente va a ser negativo porque él cede calor, ¿ok? Ahora, ¿cómo nosotros llegamos a un sistema de equilibrio? La sumatoria de los calores va a ser igual a 0, ¿ok? Entonces, nosotros ya sabiendo esto podemos expresar digamos, esta fórmula de la forma, voy a escribirlo acá. Recuerden que esta es la fórmula de calor. Entonces, lo que estoy haciendo es sustituyendo. Ya les explico cada término. Me avisan si no escuchan porque empezó a llover, entonces no sé si más bien estoy como hablando muy duro o muy bajito. Okay. Sí, se escucha bien, profe. Ok. Entonces, vean que yo lo que hice fue sustituir la fórmula que vimos en la sección pasada. ¿Okay? Vean que la temperatura final, yo le puse TF, ¿verdad? Y esta temperatura final es la temperatura de equilibrio. La temperatura inicial va a ser la temperatura que tiene el sistema inicialmente, valga la redundancia. En este caso, el sistema frío tiene una temperatura T sub W.
y el caliente tiene una temperatura T sub X, ¿sí? Entonces vean que, por ejemplo, si yo tengo eso y me dijeran cuál es la capacidad, perdón, el calor específico de esta parte caliente, entonces lo que hago es que despejo C sub X. Si fuera más bien el calor específico de la parte fría, despejo este. O si me piden la masa o la temperatura, ¿ok? Estos problemas son generalmente así. Ustedes tienen que plantear esto de los calores y muy probablemente lo que no les van a dar es una de las variables y ustedes lo que hacen es despejar y la averiguan. Pero eso es lo importante de esta parte calorimetría. Que ustedes tengan presente los signos del calor. ¿Ok? Ahora, ya hablamos del calor para sistemas que tienen cambio de temperatura. ¿Ok? Pero bueno, ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un cambio de fase? ¿Ok? ¿A qué me refiero yo con un cambio de fase? Por ejemplo, que yo tenga hielo y se derrita y se vuelva líquido. O yo tengo líquido y se vuelve gas, etc. ¿Ok? Entonces, cuando se absorbe o cede calor, pero la temperatura permanece constante, nosotros lo que vamos a ver es que hay un cambio de energía interna. ¿Ok? Y por ese cambio de energía interna es cuando ocurre el cambio de fase. Entonces, el cambio de fase son características físicas de la sustancia que cambian de una forma u otra. Entonces, el calor para el cambio de fase lo vamos a denotar como Q igual a más menos delta M por L. L es lo que vamos a llamar nosotros como calor latente. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros nos referimos a calor latente, es esta variable L. ¿Ok? Van a ver que en la literatura nosotros vamos a tener, o bueno, la gente va a llamar al calor latente de dos formas, como el calor latente de fusión y el calor latente de vaporización. ¿Ok? Pero aquí, bueno, primero, el calor latente de fusión es el término que se aplica cuando el cambio de fase es de sólido a líquido. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que se derrite. Y el calor latente de vaporización es el término que se usa cuando el cambio de fase es de líquido a gas. ¿Ok? El líquido se vaporiza. Entonces, algo importante que hay que saber es que, por ejemplo, si yo tengo un objeto que está de sólido a líquido, que es lo que ya mencionamos que se llama, bueno, que se derrite, o sea, que es, bueno, derretimiento, no sé cómo llamarlo. Es que yo tengo un objeto y este objeto para poder derretirse, él va a necesitar que nosotros le suministremos calor. ¿Okay? Entonces, para el caso donde hay que suministrar calor, el calor va a ser igual a más delta M L, ¿verdad? Porque nosotros estamos suministrándole calor. ¿Qué pasa más bien si es el proceso inverso, que es de líquido a sólido? O sea, hay congelación. Yo tengo mi objeto y yo lo que hago para que se solidifique es extraerle calor. Y en este caso el calor es igual a menos ml. Esta es fusión. Esta es fusión. Vean que el proceso es inverso, por eso es que va un menos. Entonces, por ejemplo, para un proceso donde es líquido a sólido, nosotros utilizamos el valor del calor latente de fusión,
pero le agregamos un menos al principio para decir que es como el proceso inverso. Y de igual manera pasa con el calor latente de vaporización. Si tienen alguna duda, me avisan. Entonces, en este caso, yo suministro calor. Y esto es un momentito. Sería vapor a líquido. Eso sería de igual manera. ¿Ok? Esto va a ser importante porque cuando ustedes van a hacer el estudio de sistemas, ¿verdad? Van a tener que combinar calor latente con el calor que ya vimos anteriormente. Entonces, ustedes van a tener que identificar qué es lo que está pasando dentro del sistema. Entonces, vean que aquí nosotros tenemos los calores latentes, ¿verdad? Para estas sustancias. Entonces, nosotros tenemos el punto de fusión, ¿verdad? De la sustancia. ¿Y cuál es el calor latente de fusión? Y tenemos el punto de ebullición de la sustancia y su calor latente. ¿Okay? Aquí, esta es una imagen, yo la saqué del Sears porque me gusta más, porque vienen explicados los dos, digamos, los dos tipos de calores. Entonces, vean que para estas regiones, por ejemplo, las regiones inclinadas, y vean que aquí las denotan como con color azulito. Entonces, en esta región, el hielo se calienta. O sea, nosotros empezamos a suministrarle o transferirle calor y él empieza a calentarse. Llega a 0 grados Celsius y ahí el hielo se empieza a derretir, ¿verdad? En esta sección coexisten agua y hielo al mismo tiempo. Y aquí es cuando entra el calor latente, ¿verdad? Porque hay un cambio de fase. Después volvemos a calentar nuestro líquido. Entonces, por ejemplo, en este caso el agua líquida se calienta, ¿verdad? Se calienta, se calienta, se calienta. Llega a 100 grados Celsius, que es el punto de ebullición. Y en este punto es cuando empieza a haber cambio de fase, de agua líquida a vapor. ¿Ok? Entonces aquí ingresa el agua, el vapor latente, calor latente. Y después llegamos a este punto y el vapor empieza a calentarse, ¿verdad? Y bueno, ahí se calienta hasta cierto punto. ¿Ok? Recuerden que en esta sección, igual como en esta, coexisten dos estados de la sustancia. Entonces, por ejemplo, aquí coexiste vapor y líquido y aquí coexiste sólido y líquido. ¿Ok? Entonces vean que aquí esta imagen, de hecho, me gusta un poco más, es un poco más ilustrativa y habla de los dos calores. Ahora, vamos a hablar del trabajo y calor en procesos termodinámicos. Entonces, yo sé que esto es bastante texto, pero yo se los pongo para que ustedes después les quede cuando estén estudiando, ¿verdad? Esta parte del texto. Entonces, primero, vamos a ver dos variables físicas que son importantes recordar o volver a estudiar, ¿verdad? Puede ser que ustedes no se acuerden. Entonces, en las secciones previas se explicó el calor como una variable de transferencia, pero nosotros nunca dijimos que es una variable de transferencia, aunque implícitamente se dijo. Entonces, primero tenemos variables de estado, que las variables de estado son variables asignadas al estado de un sistema. ¿Okay? ¿Cuáles son estas variables? La presión, el volumen, la temperatura y la energía interna. ¿Okay? Después tenemos variables de transferencia, que la variable de transferencia
Es una variable que tiene un valor distinto de 0 si ocurre un proceso desde la energía, donde la energía se transfiere a través de la frontera del sistema. ¿Okay? La variable de transferencia es positiva o negativa, y esto depende si la energía entra o sale del sistema, ya que una transferencia de energía a través de la frontera representa un cambio en el sistema. ¿Okay? Las variables de transferencia no se asocian con un estado determinado del sistema. Nosotros ahorita vimos una variable de transferencia que es el calor, pero, por ejemplo, en el capítulo 7, nosotros ya habíamos visto que también hay una variable de transferencia que es el trabajo. ¿Ok? Entonces, a partir también de esa definición, vamos a empezar a definir ciertas cosas a partir de ahora. Entonces, primero, vamos a considerar un gas contenido en un cilindro ajustado con un pistón móvil. ¿Okay? Este pistón puede moverse a lo largo del eje Y. ¿Okay? En equilibrio, el gas ocupa un volumen V, este que tenemos acá, y ejerce una presión uniforme P sobre las paredes del cilindro y sobre el pistón. ¿Okay? Si el pistón tiene una área de sección transversal A, como lo ven ustedes acá, la magnitud de la fuerza ejercida por el gas sobre el pistón es igual a... ¿Se acuerdan de esta fórmula? Esto se ve en la parte de estática de fluidos, en física general 1. Entonces, por la ley de Newton, por la tercera, la magnitud de la fuerza ejercida por el pistón sobre el gas, o sea, esta es del gas sobre el pistón. Ahora, la fuerza del pistón sobre el gas va a tener esta misma magnitud. ¿Ok? Entonces, es importante ver que esta fuerza, digamos, en su forma vectorial, o sea, tiene la misma magnitud, pero en su forma vectorial tiene dirección contraria. ¿Ok? Y si ustedes ven, este pistón se está moviendo en el eje Y, ¿verdad? Nosotros consideramos que es un cambio infinitesimal. Entonces vamos a considerar que R vector es igual a, perdón, DR, a dy en J, ¿verdad? Porque es ahí que se está moviendo, o sea, ese es mi vector de desplazamiento. ¿Okay? Si ustedes se acuerdan de física 1, nosotros definíamos el trabajo como el producto punto de la fuerza por el vector de desplazamiento, ¿verdad? Generalmente el trabajo máximo se daba cuando este producto era máximo. O sea, ¿qué quería decir esto? Que el vector entre los dos era 0, ¿verdad? Porque eran paralelos. Entonces, si yo hago esto, sería... Si yo hago la multiplicación de estos dos vectores unitarios, esto es 1. El producto punto, perdón. Me avisan si no me escuchan porque en serio está lloviendo muy duro. ¿Okay? Y si sustituyo la magnitud de la fuerza, yo voy a tener que ese trabajo va a ser igual a... Ahora, integro a... Bueno, primero, esto que tenemos acá, que es una área por una magnitud de longitud, nosotros lo podemos definir como el volumen, el diferencial del volumen. ¿Okay? Ahora, si yo integro ambos lados, yo tengo que mi trabajo va a ser igual a menos la integral del volumen inicial hasta el volumen final de P de V. ¿Okay? Entonces, no sé si les queda claro lo que acabo de hacer, ¿verdad? Pero esta es una forma de llegar a la expresión de trabajo, ¿verdad? Para la parte de procesos termodinámicos. Vean que nosotros partimos de, ¿cómo se llama esto?
de la parte general de la fuerza y de trabajo que se vio en capítulo 7. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa cuando el cambio del volumen es mayor a 0? El gas se expande, ¿verdad? Se empieza como a estirar el gas. ¿Qué pasa cuando la diferencia de volumen es menor a 0? Lo que estamos haciendo es comprimiendo el gas. ¿Okay? De la misma forma, ¿verdad? Hay que destacar que cuando no hay cambio de volumen, o sea, cuando nosotros hacemos la resta de este volumen final menos el inicial, cuando hacemos la integral, vamos a ver que el trabajo es 0. Entonces, van a ver que hay un proceso termodinámico en el cual pasa eso, que el trabajo es 0 y tiene un nombre particular. Entonces, nosotros para poder expresar digamos, en la parte de procesos termodinámicos, nosotros utilizamos algo que se llama diagramas PV, ¿ok? Entonces, primero vamos a recordar la interpretación gráfica de trabajo que se utilizó en el curso anterior, en el curso de Física General 1. Entonces, vean que yo ahí les puse una figura, es la figura 7.7. Esa es la figura que se utiliza cuando se está explicando el trabajo en ese capítulo. Entonces, debido a que el trabajo es la integral de la fuerza sobre el desplazamiento y graficamos estas variables, ¿verdad? Donde fx está en y y x en x, obtendremos la interpretación de que el valor del trabajo, ¿verdad? Coincide con el área bajo la curva de la gráfica, como ustedes ven acá, ¿verdad? Eso lo habíamos visto en el capítulo 7. Ahora, cuando nosotros hacemos el estudio de un caso termodinámico, el trabajo tiene la misma interpretación matemática, ¿ok? Entonces nosotros podemos hacer la misma forma del integral. Lo único que va a cambiar es que nosotros no vamos a utilizar ya las variables fuerza y desplazamiento, sino que nosotros ahora vamos a utilizar variables termodinámicas. Las variables termodinámicas que se están utilizando son presión, que va a ir en el eje Y, y volumen, que va a ir en el eje X, ¿ok? Ahora, nosotros podemos interpretar el trabajo termodinámico de la misma forma que determinamos esto que teníamos acá. Nosotros podemos decir que es el área bajo la curva. Ahí escribí algo. ¿Ok? Ahora, estos diagramas, ¿verdad? Como este de la figura 19.5, es lo que vamos a llamar de ahora en adelante diagramas PV. ¿Ok? Vean que, si ustedes se fijan en este ejemplo que tenemos acá a la derecha, de esas tres imágenes A, B y C, vean que yo puedo ir de un punto inicial a un punto final de diferentes formas. ¿Ok? Vean que, por ejemplo, en la parte A tengo una menor área bajo la curva. En la parte B es una de las áreas bajo la curva mayores y en la parte C, ¿verdad? Es como el intermedio. ¿Qué quiere decir eso? Que en estos casos va a depender de la trayectoria que yo defina, ¿verdad? Así va a depender, digamos, la cantidad de trabajo del sistema. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Si ustedes se acuerdan, el negativo de esta definición, lo que quiere indicar es que el trabajo está, el sistema está ejerciendo trabajo, ¿ok? Entonces, por eso se ve C menos. Entonces, no sé si tienen duda con respecto a esto de los diagramas termodinámicos, si no, ahí seguimos. Okay. Ahora, vamos a ya estudiar la primera ley de la termodinámica, ¿ok? Entonces, la primera ley de la termodinámica, bueno, primero ustedes se acuerdan que nosotros ya vimos la ley 0. Ahora, vamos a ver la primera ley y en el próximo capítulo, si no me equivoco, vamos a ver la segunda ley. Entonces, la primera ley es un caso especial de la ley de conservación de energía, que describe procesos que solo cambian la energía interna y donde solo se transfiere energía mediante calor o trabajo.
¿Ok? Entonces, ¿qué nos indica esto? Que el cambio de energía interna va a ser igual al calor más el trabajo. ¿Ok? Ahora, vean que nosotros vamos a analizar un, ¿cómo le llama esto? Bueno, un tubo con un pistón, ¿verdad? Un tanque con un pistón. Y vamos a ver cómo se comporta. Entonces, esta figura que tienen ustedes a la izquierda, el trabajo realizado sobre el gas y la energía que se transfiere por el calor, por lo que la energía interna del gas está aumentando. Vean que yo lo que estoy haciendo es como comprimiéndole, estoy ejerciendo trabajo al gas. Entonces, lo que cambia es la energía interna, ¿verdad? Yo transfiero calor y ejerzo trabajo. ¿Okay? Entonces, primero, vamos a considerar que ese tanque o donde está el gas es un sistema aislado. Recuerden que nosotros ya hablamos de que el sistema aislado no tiene, ¿cómo se llama esto? Interacciones con su ambiente. ¿Ok? Entonces, como no hay interacciones con el ambiente, no hay transferencia de energía por calor y el trabajo realizado sobre el sistema es cero. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la energía interna es constante. Entonces, por eso lo planteamos así. Como esto es constante, esto es cero. Entonces, no, mentira. Esto es constante. Lo que quiere decir es que el trabajo, el trabajo va a ser igual al calor que se transfiere. Entonces, como tienen la misma magnitud, pero signo contrario, esto es de esta forma, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la energía interna inicial va a ser igual a la energía interna final, ¿verdad? Por esto que tenemos acá. Recuerden que esto es E final menos E inicial. Eso para un sistema aislado. ¿Okay? Vean que nosotros aquí estamos definiendo el trabajo con un signo positivo adelante. ¿Ok? Si ustedes se van a leer otros libros, digamos, para estos capítulos de termodinámica, sí no les recomiendo que lean otros, porque generalmente en otros libros se utiliza un signo menos delante del trabajo. Entonces ustedes lo que van a hacer es como que les va a cambiar ahí un poco el análisis. Entonces, ¿qué quiere decir el signo menos? ¿O qué quiere decir el signo más? Por ejemplo, digamos, el cambio de signo lo que quiere decir es que, por ejemplo, si es, por ejemplo, signo más, se está ejerciendo el trabajo al gas. Si es un signo menos, el gas está ejerciendo trabajo. Pero, por ejemplo, en otras bibliografías lo que hacen es considerarlo al revés. Entonces, sí tengan presente eso de que así como se los estoy poniendo en la presentación, así es como lo vamos a utilizar en el curso. ¿Ok? Para que no se vayan a utilizar fórmulas de otros libros, porque si no, después ahí se van a confundir cuando estén haciendo los problemas. Ahora, vamos a hablar que para este tipo de problemas, nosotros tenemos procesos cíclicos, ¿verdad? Es importante introducir ese concepto. Un proceso cíclico es un proceso que inicia y finaliza en el mismo estado. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el sistema, ¿verdad? El cambio de energía interna, perdón, el cambio de energía interna de nuevo debe ser cero. O sea, él empieza en un punto y termina en ese mismo punto. ¿Ok? Entonces, la energía transferida, Q, agregada al sistema, debe ser igual al negativo del trabajo efectuado sobre el sistema durante el ciclo. Es decir, es un proceso cíclico. ¿Ok? Ahora, después de conocer esto que se llama proceso cíclico, vamos a estudiar ya los procesos termodinámicos. Los procesos termodinámicos son 4, ¿ok? Entonces, el primero que vamos a estudiar es el isotérmico. ¿Qué quiere decir isotérmico? Que es a temperatura constante, ¿ok? Entonces, este proceso lo que indica es que cuando yo tengo un diagrama PV, el proceso se muestra como una curva hiperbólica, ¿ok? Esa curva se llama isoterma.
Y en esa curva que nosotros tenemos es lo que les decía que hay temperatura constante. Entonces, como el gas es ideal y el proceso es cuasi estático, ¿qué quiere decir que sea cuasi estático? Que los cambios son muy pequeños, ¿verdad? Entonces, como que no hay transferencia de calor. Yo lo que hago es que hago la integral del trabajo, ¿verdad? Con respecto a P de V, ¿verdad? Que fue la definición que ya habíamos visto anteriormente. Si ustedes se acuerdan, P, nosotros como estamos diciendo que es un gas ideal, nosotros lo podemos expresar de esta forma. ¿Por qué cambio yo P? Porque P depende del volumen, o sea, la presión. Y yo estoy integrando con respecto al volumen. Entonces, por eso lo cambio, hago una sustitución. Entonces, bueno, integro y me queda de esta forma el trabajo. Este es el trabajo que realiza un proceso isotérmico. Véanlo de esa forma. Cuando vean que dice isotérmico, térmico generalmente se refiere a temperatura. Entonces eso quiere decir que es temperatura constante. Entonces, ¿qué pasa cuando el volumen final es mayor que el volumen inicial? El trabajo va a ser negativo. Entonces, cuando el trabajo es negativo, es que el sistema hace trabajo sobre el ambiente. ¿Ok? Cuando el volumen es negativo, perdón, el volumen final es menor que el volumen inicial, el trabajo es positivo y el sistema recibe trabajo del ambiente. ¿Okay? No sé si alguien comentó ahora, me pareció como que oí a alguien. Bueno. Ahora, el proceso isobárico es un proceso que se mantiene con la misma presión, o sea, es un proceso con presión constante. Yo antes lo relacionaba porque yo decía, vean que es iso, ¿verdad? Siempre mantienen la misma raíz de la palabra, y bárico. Y bar es una medida de presión, entonces yo decía, ok, esa es presión constante. Pero es una forma de que yo lo hacía para identificarlo. Entonces, en un diagrama PV, el proceso se muestra como un proceso, o sea, como una línea horizontal. Y en este proceso, tanto el calor como el trabajo son distintos de cero. Entonces, nosotros podemos conseguir el trabajo de la siguiente forma. En este caso, mi presión es constante, entonces sale de la integral, ¿verdad? Y bueno, integro y me queda de esta forma. Entonces, este es el trabajo de un proceso isobárico. Entonces, por la interpretación geométrica, este trabajo también se puede obtener encontrando el área del rectángulo que forma la línea recta del proceso. ¿Okay? Como indicamos el área bajo la curva. ¿Ok? Ahora, ya los últimos dos son el proceso isovolumétrico o isocórico, que eso quiere decir que el volumen es constante. Vean que cuando nosotros tenemos un proceso de esa forma, no tenemos área bajo la curva. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente el proceso no está ejerciendo trabajo, ¿verdad? Porque el volumen se mantiene constante. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el cambio de la energía interna va a ser igual al calor suministrado, ¿verdad? Porque el término de trabajo es cero. Y después tenemos un proceso adiabático, que el proceso adiabático es un proceso que se mantiene con el gas aislado térmicamente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso, o sea, el proceso ocurre a una temperatura que, digamos, que no cambia, o sea, está aislado térmicamente. Entonces, un proceso donde no se cede ni se absorbe calor. Entonces, en este caso, nuestro calor es igual a cero. Entonces, el cambio de la energía interna va a ser igual al trabajo. Y vean que digamos, mi proceso adiabático es de una isoterma a otra isoterma. ¿Ok? Vean que tiene como una forma. De hecho, a veces la gente cuando hace estos diagramas como que se confunde cuando está dibujando una isoterma con una adiabata. Pero vean que la isoterma es hiperbólica, ¿verdad? Y la adiabática va de una isoterma a otra isoterma. Y se ven de esa forma. Entonces, bueno, aquí terminamos esta parte del capítulo. Como yo les dije al inicio, voy a subirle la parte de mecanismos de transferencia de calor porque esa parte de mecanismos es bastante larga. Si ustedes vieron ahorita es bastante largo. Esa
todavía es un poco más larga, entonces sí vamos a pasarnos más de los 50 minutos. Entonces por eso no lo incluí ahí, pero igual les voy a subir un video que por lo menos va a durar como 30 minutos por esa parte. Entonces, bueno, voy a dejar de grabar.